6:32. Este es el ABC de la reforma pensional en Colombia. Saludamos al abogado experto en derecho laboral, Jiminson Rojas. Muy buenos días, Jimin. Muy buenos días, Juan Pablo, para usted y toda su audiencia y su equipo de trabajo de Codelconveima. Gracias por la invitación. ¿Cómo quedó finalmente el umbral de cotización obligatorio en Colpensiones y en qué consiste? Juan Pablo, el umbral quedó en 2.3 salarios mínimos. Esto consiste en que las personas que coticen hasta ese valor, o ese sea su ingreso, digamos su salario, esas personas estarán cotizando o afiliadas únicamente a Colpensiones. Y las personas que coticen por encima de esos 2.3 salarios mínimos, ese excedente lo cotizarán en el componente de ahorro individual, que es lo que conocemos hoy en día como el régimen de ahorro individual en los fondos privados. Eso para los empleos formales, los que son de nómina, y las personas independientes que suelen aportar sobre el 40% del ingreso, ¿cómo queda, Jimmy? La norma, como quedó en la reforma pensional, establece precisamente ese 40% sobre los ingresos de los independientes. Y también opera de la misma manera, si esos ingresos, si ese 40%... Pero sobre el 40, no sobre el 100. Sobre el 40 quedó ahí establecido. Si usted se gana 10 millones como independiente, aporta sobre 4. Sobre 4, exactamente. Y sobre 4 irían los 2,3 salarios mínimos iniciales a Colpensiones y el excedente a privados. Exactamente, Juan Pablo, así es, opera también para los independientes. Hay un tema ahí, hablando de los independientes, que me parece que es importante tener en cuenta por parte de las empresas o de los empleadores, y es que la reforma pensional establece en el artículo 7º la obligación de los contratantes, en el caso de prestación de servicios, de descontar de los honorarios a esos independientes el aporte y cotizarlo o pagarlo al respectivo fondo de pensiones. Esta es una obligación nueva, digamos, que tendrían las empresas, aunque más adelante la reforma habla de que el aporte es responsabilidad del independiente. Pero eso es importante tenerlo en cuenta a futuro para las empresas. Saludamos a la profesora Marta Alfonso, ponente de la reforma pensional en Colombia y una de las figuras más descollantes de la Alianza Verde y para mí la mejor congresista del Tolima en este momento. Buenos días, doctora Alfonso, bienvenida con Noticias. Muy buenos días, Juan Pablo, para ti, para todo Econoticias y para la audiencia. Doctora Marta, una de las preocupaciones de la reforma era a quién y qué uso se le iba a dar a la plata de las pensiones. ¿Cómo funcionará el pilar contributivo en manos del Banco de la República y todo este proceso de satanización que se ha recibido de la derecha en torno a que el gobierno no puede manejar la plata y que se les van a expropiar las pensiones? Bueno, es una pregunta muy importante porque tiene todo de falso. Esta reforma propone la creación de ese fondo de ahorro del pilar contributivo precisamente con el objetivo de salvaguardar las pensiones. Todos los fondos que hoy tiene el sistema pensional y que varios de ellos se mantienen, se fortalecen con la reforma, son exclusivamente para el pago de pensiones. Es el único objetivo que tienen esos fondos. Y el fondo de ahorro del pilar contributivo opera como un fondo de contingencia, como una reserva para el sistema pensional que va a permitir ir haciendo un ahorro que va a, digamos, soportar, contener, es un fondo de contingencia del sistema pensional. Así que, las personas que ya tienen ahorrado dinero en fondos privados, en cuentas individuales para su pensión, esa plata se mantiene allá quietecita hasta el día que esa persona venga a ya cumplir los requisitos para pensionarse. Solo a partir de ese momento, los recursos de ese fondo, que hoy oscila más o menos entre los 405 y los 420 billones de pesos, empezará paulatinamente a venir ese recurso, ese ahorro de esa persona a Colpensiones para pensionar a esa persona, porque lo que sí sucede con la reforma es que todos los colombianos quedamos pensionados por Colpensiones, será el administrador y pagador de las pensiones en Colombia. Pero por ahora esa platica queda allá quietecita hasta el día que cumpla usted los requisitos y venga a este nuevo sistema en caso tal de que no esté en régimen de transición. Ese es el segundo elemento. Las personas que quedan en el régimen de transición, o sea, personas que ya cumplieron, mujeres más de 750 semanas, hombres más de 900 semanas,
quedan como en una especie de conjunto, por llamarlo de alguna manera, en donde se reservan sus recursos para que se puedan pensionar con las reglas del actual sistema, o sea, con la ley 100. Y el tercer elemento es que ese fondo de ahorro del pilar contributivo es un nuevo fondo al que vamos a ir agregando recursos. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda calculan que a 2067 ese fondo va a tener cerca de 1.500 billones de pesos para garantizar las pensiones de la gente, y es como una reserva, precisamente fue lo que el Senado agregó en la reforma pensional. ¿Cómo funcionaría el sistema, doctor Alfonso, de subsidios para los que no lograron pensionarse y qué tan cierto es que no va a haber bono pensional? Bueno, hay dos componentes. El pilar solidario, que lo que hace es fortalecerse, integra el programa Colombia Mayor. Dicen que eso lo podíamos hacer sin reformas, lo cual es totalmente falso. Lo que se hace al integrar ese pilar solidario al sistema pensional es, uno, mantener la financiación que el gobierno nacional a través del presupuesto general de la nación hace para el programa Colombia Mayor, pero además fortalecer algo que se llama el Fondo de Solidaridad, que crea con esta reforma una cuenta que se llama de subsistencia, y esa cuenta empieza a engordarse con aportes de nosotros los cotizantes. Eso ya sucede en el sistema colombiano. Hoy las personas de más de 4 millones, de 4 salarios mínimos, perdón, que cotizan sobre 4 salarios mínimos, de ahí en adelante empieza a descontarse de nuestra cotización. Eso ya pasa hoy, ya hoy todos los colombianos que cotizamos al sistema de pensiones nos descuentan un puntico del sueldo para poder financiar ese pilar solidario, ese fondo de solidaridad. Eso se mantiene, pero se fortalece. Se toma 0,5%, por ejemplo, más de la cotización para poder fortalecer ese fondo, y así va creciendo. Entre más ganas, de manera progresiva y solidaria, pues más aportas a ese fondo pensional, a ese fondo de solidaridad. Con eso se va a financiar ese primer pilar, que es personas mayores de 62 años las mujeres, 65 años hombres, en estado de pobreza, en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema. A esas personas se les va a entregar un subsidio de 223.000 a 225.000 pesos aproximadamente. El segundo pilar, el semicontributivo, es todas aquellas personas que ya cumplieron la edad, que cotizaron dentro del sistema entre 300 y 999 semanas, que no logran definitivamente pensionarse porque no van a tener ni los recursos ni el tiempo para seguir cotizando al sistema de pensiones. Se traen al pilar semicontributivo, y allí todos esos ahorros que esa persona logró durante su vida laboral se le devuelven en una renta vitalicia con un subsidio del gobierno de 20% para los hombres, 30% para las mujeres. ¿Por qué más para las mujeres? Porque las mujeres en el sistema pensional tenemos muchas desventajas. Por tener mayor expectativa de vida, nuestra mesada pensional se baja de inmediato. Claro, porque es más prolongada en el tiempo, entonces se disminuye. Entonces, lo que hace la reforma es subsidiar 20% para hombres, 30% para mujeres, y eso va a permitir que entonces esa persona que no logró los requisitos de pensión tenga una renta vitalicia de más o menos para los hombres desde 400.000 pesos, más o menos para las mujeres desde 250.000 pesos. Si a pesar del subsidio, para que vean el desequilibrio en el sistema pensional para las mujeres, y entre más semanas hayas cotizado, entonces pues un poquito más grande va a ser esa renta vitalicia. Esa renta jamás va a lograr ser una pensión mínima, pues porque no lograste cotizar todas las semanas, pero vas a garantizar necesarias dentro del sistema o requisito del sistema, pero vas a tener una renta hasta el fin de tus días para poder saber que ahí tienes un, digamos, fondo, un bonito de contingencia para tus necesidades en la adultez, en la vejez. Doctora Marta, permítame, le pregunto también al abogado experto en Derecho Laboral, Jiminson Rojas. Jiminson,
el tema de la renta vitalicia para el pilar semicontributivo hace que per se los colombianos entonces no puedan reclamar en el fondo público un bono pensional? Juan Pablo, la reforma pensional es que le den toda la plata de lo que usted aportó. Sí, la reforma pensional establece que se puede hacer un retiro o digamos una devolución de aportes, que es como se llama, o recibir una indemnización sustitutiva en el fondo público, en Colpensiones, devolución de aportes en el fondo privado, únicamente cuando la persona ha cotizado menos de 300 semanas. Si ha cotizado de 300 semanas hacia arriba, entraría a beneficiarse en el régimen o en el pilar semicontributivo, a recibir esa renta vitalicia. ¿Los colombianos, Jimmy, tendrán que pagar impuestos sobre su pensión con la reforma pensional? Pues este ha sido un tema, digamos, que ha sido polémico en cuanto a que se graban las pensiones con VT o que reciban, digamos, un pago de mayor a 1000 VT, estaríamos hablando de alrededor de 47 millones de pesos. La reforma no dice que sea una pensión mensual equivalente a esos 47 millones o 1000 VT. Ese fue un error, digamos, que quedó en la reforma y que debe ser ajustado, porque eso querría decir que se podría entender que son 47 millones al año. Entonces eso vendría a traer que se grabarían pensiones de mucho menos valor. Entiendo que la intención de la reforma es grabar esas pensiones altas. Y Minson, antes de darle de nuevo la palabra a Marta, que va a hablar sobre este error que se va a corregir, yo quiero hablar también sobre el tema de el porcentaje de pensión que recibe un colombiano cuando está en el régimen de prima media versus el que está en un régimen de AFPs, es decir, en el régimen de ahorro individual. En el de prima media la gente se pensiona aproximadamente, entiendo, con el 65% de sus aportes o de su sueldo de los últimos 10 años. Mientras que en el régimen de ahorro individual, que eso es lo que no le dicen a la gente, se pensiona máximo con el 40% de lo que usted aporta. Entonces, ¿por qué la molestia con darle a Colpensiones más fortaleza? Juan Pablo, para eso tenemos que explicar un poco que efectivamente en el fondo público, en Colpensiones, el régimen de prima media establece que la pensión se liquida sobre un 65% y puede aumentar de acuerdo a la cantidad de semanas que la persona haya cotizado por encima de las 1300 semanas, y también se calcula, o ese 65 puede ser menor en razón a la cantidad de salarios mínimos que resulte ese promedio de los últimos 10 años o de toda la vida laboral. Recordemos que allí los aportes van a un fondo común, en Colpensiones los aportes no van a una cuenta individual como en el fondo privado. En el fondo privado, quien está allí afiliado se pensiona de acuerdo a lo que ha ahorrado, a lo que ha podido tener ahí en su cuenta individual, más los rendimientos que le genera el mismo fondo de pensiones. En ese sentido, claro que va a ser siempre más alta la pensión en el fondo público, pero en el fondo privado no es que sea malo. Lo que pasa es que las normas del fondo público o las normas del régimen de prima media son más beneficiosas para quien está allí afiliado, y precisamente eso es lo que ha hecho que se genere un hueco fiscal tan grande, porque jamás, y le pongo este ejemplo muy puntual, y es que nosotros cotizamos un 16% de nuestro ingreso mensual. Y pensionarnos con un 40 o 45% no es malo, nos estaríamos pensionando con el doble de lo que yo estoy cotizando, de lo que estoy ahorrando. Y en el fondo público, pues con un 65, 70, hasta 80%, obviamente es mejor, pero ¿de dónde se paga ese excedente del presupuesto nacional y se crea pues ese hueco fiscal? Entonces no es que uno sea malo, otro sea bueno, sino que son diferentes. Y en uno me pensiono con lo que ahorro y con lo que me generó el fondo privado, con otro con el dinero público. Incluso en los fondos privados también se pagan pensiones con subsidios del Estado, porque tampoco allí en el fondo privado jamás voy a alcanzar a ahorrar lo suficiente para una pensión. Hoy en día para una pensión de salario mínimo... Pero para los que tienen menos de 2,3 salarios mínimos. Claro, hablando ya de la reforma pensional... Tiene el fondo público que subsidiar. Exacto. Así está en el privado. En el privado también se subsidian algunas pensiones con el fondo de pensión de garantía mínima, porque generalmente no se alcanza, Juan Pablo. Hoy en día se necesitan alrededor de 330 salarios mínimos para una pensión de salario mínimo. Estamos hablando de alrededor de 430 millones de pesos para tener una pensión de salario mínimo. Entonces, por eso ha habido esa avalancha de traslados que se ha congestionado el sistema judicial también para conseguir pensiones más altas. Bueno, Marta Alfonso, ¿y entonces cómo se va a responder por el déficit fiscal
que se va a crear para atender a tanta gente sin recursos en Colombia que va a tener una mejor pensión? No, bueno, primero aclarar que el tema de las VT será sujeto de reglamentación. En efecto, fue un error que quedó en el texto de Senado que no dice VTs mensuales, pero eso lo reglamentará el gobierno nacional. La gente puede estar absolutamente tranquila de que es falso, que se van a gravar las pensiones de 3,9 salarios mínimos mensuales. Es precisamente un gravamen para pensiones de más de 47 millones de pesos mensuales, que son altísimas y que históricamente han recibido una cantidad de subsidios del Estado y pues ahora le van a tener que devolver un poquitico y son muy poquitas personas en el país, 0,0, no alcanza al 1%, al 0,1%. Le van a tener que devolver un poquito al país con un gravamen si tienen una pensión de más de 47 millones de pesos, eso lo reglamentará el Estado, es digamos de los problemas menores que tienen los errores que se vino de Senado. Lo segundo es decir que precisamente esa razón que el doctor está manifestando es lo que provocó la reforma. Durante los últimos 10 años, lo que empieza a suceder es que la gente que empieza a pensionarse después de 30 años en este sistema de competencia que había entre el régimen público y el régimen privado, los que estaban en el régimen privado y por fin logran los requisitos de pensión desde hace 10 años para acá, empiezan a darse cuenta que en sus cuentas individuales no tenían tanta plata como creían, no había tantos rendimientos como nos prometió la ley 100 que nos iban a, y las reformas que se han hecho al sistema pensional en estos 30 años, que no había tantos rendimientos como realmente nos habían prometido y que la gente cumplía la edad, cumplía los requisitos de las 1.150 semanas del régimen privado, pero no le alcanzaba la plata que tenía ahorrada individualmente para pensionarse. Y eso provoca una avalancha de traslados del régimen público del régimen privado al régimen público. Y entonces, por ejemplo, el año pasado Colpensiones decía que había recibido cerca de 200.000 traslados. Gente que ahorró 20, 25, 30 años en el régimen privado y que ahorita que se va a pensionar si quiere venirse acá. Y pues bueno, Colpensiones los tiene que recibir por el tema de libre elección, pero todas las comisiones de administración, todo eso quedó allá durante 30 años en el fondo privado. Entonces, por eso se hace la reforma, porque se estaba haciendo inviable para el sistema, tanto para el privado, garantizar la pensión, lo dijo el doctor. La mayoría de personas que hoy tiene pensionadas los fondos privados lo logran con el subsidio del Fondo de Garantías de Pensión Mínima. También son pensiones subsidiadas. Pues lo que termina sucediendo es que Colpensiones dice ya no podemos como soportar esta carga tan desproporcionada que se está viniendo, hay que hacer una reforma. Bueno, y el tercer elemento que me preguntas, ¿me recuerdas, Juan Pablo, tu pregunta? Disculpa. No, pues que va a pasar precisamente con ese tema del déficit fiscal Déficit. que están diciendo los expertos económicos en Colombia que puede llegar a ser de 54 billones de pesos, porque entiendo que van a triplicar los aportantes a Colpensiones. Muy bueno porque van a tener mejor pensión, como yo lo estoy asegurando con el régimen de prima media, pero están diciendo que los van a condenar en el futuro a que les va a tocar pagar esta reforma pensional, porque ustedes le quitan los altos subsidios, por decirlo de alguna manera, a los ricos, pero en el futuro, ¿qué va a pasar con el hueco fiscal que se está creando por atender más de varios billones de personas en Colpensiones, con los nuevos aportantes? Lo primero es decir que la reforma de aquí a por lo menos 20 años le genera es un ahorro al Estado colombiano. Precisamente por eso es que se va a poder ampliar el bonito, el subsidio que se le va a entregar a nuestros adultos mayores. Eso es lo primero. Se ahorra una cantidad de plata porque se baja el subsidio de 25 salarios mínimos a 2,3 salarios mínimos. Entonces eso va a generar un ahorro para el Estado durante las primeras décadas. Lo segundo es que es muy importante decir que ningún sistema pensional en el mundo tiene sostenibilidad eterna, ninguno. ¿Por qué? Porque depende de las dinámicas demográficas y económicas en el mundo y en los países, en la sociedad en general.
El sistema pensional que nosotros tenemos en Colombia ha tenido 3 reformas estructurales o profundas en los 30 años que lleva. 3, ¿sí? Entonces, lo que está proponiendo la reforma pensional que se acaba de aprobar es una sostenibilidad en el tiempo hasta el 2067, calculada con los peores o los más pesimistas escenarios de la economía. Es decir, que de aquí a 2067 la economía colombiana no va a crecer. Si crece la economía colombiana, si tenemos mejor Producto Interno Bruto, si tenemos una mejor economía, es posible que ese escenario vaya, esa sostenibilidad vaya extendiéndose al 2070, al 2080, al 2100, dependiendo de cómo vaya evolucionando la economía. Está calculada sobre los peores escenarios económicos, eso es muy importante decirlo. Y lo segundo, lo tercero sería porque no hay sostenibilidad eterna en ningún sistema pensional, hay sostenibilidad garantizada hasta 2067, pero seguramente en 25, 30, 35 años, otra vez el Estado colombiano, el gobierno, el Congreso, la sociedad, tendremos que hacer una nueva reforma pensional para garantizar, alargar esa sostenibilidad de ese fondo pensional y de este sistema. Eso significa que en 25, 30 años vamos a tener que hacer ajustes paramétricos, ajustar las semanas de cotización, el monto de la cotización, la edad para pensionarse, también por una razón, y es que en la medida en que las sociedades avanzan científico-técnicamente, es decir, que hay más desarrollo, por ejemplo, de la ciencia médica, mejores condiciones de vida en el ambiente, más agua potable, entre otros, se alarga la expectativa de vida, se extiende la expectativa de vida de una persona y significa que un sistema pensional en 30 años, si se ha aumentado la expectativa de vida de los colombianos, no podrá tener las mismas condiciones, no podrá pensionar gente a las mujeres a los 57 años si esas mujeres van a vivir hasta los 97 años, por ejemplo, porque significa que tú vas a cotizar 25, 30 años, pero te van a tener que pagar pensión 40 años. Entonces, lo que tendrá que hacerse en 25 años más o menos, 20, es unos nuevos ajustes paramétricos que permitan ampliar la edad, ampliar las semanas, aumentar Perfecto, doctora Marta, ya volvemos con usted. Excúseme. Jiminson, la misma pregunta. ¿Usted cree que hay déficit fiscal que se va a crear en los próximos 30, 40 años con esta reforma? Juan Pablo, hay algo que, digamos, fue parte de la discusión y es el manejo de los recursos de quienes van ahora a estar aportando de acuerdo al régimen de la reforma pensional. El hecho de que se haya establecido ese fondo como una cuenta del Banco de la República, creo que genera tranquilidad en ese sentido y también la reforma pensional le permite al fondo, al Banco de la República, generar utilidades o generar rendimientos sobre esos ahorros, y en ese sentido, si se manejan correctamente, si se es responsable con ese fondo, con esos ahorros, que entre otras la reforma pensional es clara en que no se pueden utilizar sino únicamente para el pago de las pensiones, en ese sentido pues no tendría por qué generarse ese hueco fiscal a futuro. Y si Colpensiones además también funciona bien con esa gran cantidad de afiliados que va a tener, no tendría por qué haber ese problema. Obviamente, como dice la representante, pues cualquier régimen pensional a futuro tendrá que tener sus reformas como lo tuvo la Ley 100 en su momento, pero si se es responsable con esos recursos, Juan Pablo, yo creo que no va a haber mayor problema a futuro. Doctor Jiminson, ¿no cree usted que debió en esta reforma ajustarse parámetros como lo del 16%, como las semanas de cotización u otros? Probablemente sí, Juan Pablo, respecto a las semanas, digamos, ampliar las semanas, ampliar la edad, ampliar de pronto el porcentaje de cotización, puede ser una solución para obtener más recursos y para ampliar un poco ese rango de edad en que las personas se pensionan, porque el problema de los regímenes pensionales es que esa pirámide se va invirtiendo. Cuando se inició las pensiones en Colombia eran muy pocos los pensionados, muchos los que cotizaban,
y eso se ha ido invirtiendo y cada vez son más los pensionados y menos quienes cotizan. Ahí lo que hay que trabajar también es en que haya más formalidad, en que haya mejores formas. La reforma pensional, por ejemplo, trae la posibilidad de cotizar por días para los trabajadores que lo hacen así en muchos sectores y que hoy en día no es posible hacerlo o es muy costoso. Entonces, ser un poco más flexibles en cuanto a traer más contribuyentes al sistema pensional, eso nos va a ayudar y va a hacer que el sistema sea a largo plazo sostenible. ¿Los congresistas se benefician o se perjudican con la pensional, doctor Alfonso? Pues en teoría nos perjudicaría porque aunque no es un perjuicio, es una redistribución dentro del sistema pensional, porque ya no vamos a tener subsidios a altas pensiones, entonces pues ya no van a quedar tan altísimas las pensiones de personas que tienen altos salarios. Pero yo creo que es un tema de justicia social, es una deuda histórica que estamos pagando con nuestros ancianos y pues yo creo que es lo justo, ¿no? Se supone que nuestro Estado social de derecho tiene políticas socioeconómicas progresivas y esta es la aplicación de la progresividad en el sistema pensional. Otra de las críticas que yo he escuchado es que ustedes le abrirían un sistema pensional independiente a campesinos e indígenas. ¿Es cierto que esto lograría ser del 41% del país? No es cierto. Lo que pasa es que se crean unas figuras, unas de criterios diferenciales para el acceso al pilar solidario como lo decía el doctor Rojas, también se crea una figura de cotización por días y semanas. Realmente no es cotización por día, sino que si tú trabajaste solamente entre 1 y 7 días, cotizas una semana, porque en el sistema pensional la unidad de medida para la cotización es semana. Entonces, lo que se hace es crear una nueva forma de cotización para personas que trabajan por días, que sería que se puede pagar esa semana que trabajó. Dos, se crea una figura también para especialmente jornal rural o personas que trabajan en economías estacionarias. Y es que si la persona, por ejemplo, tiene una cosecha en el primer semestre, puede hacer un único copago de todas sus cotizaciones del año al sistema pensional. Esa también es una nueva figura, es decir, un cafetero que tuvo su mejor cosecha en el primer semestre, paga en junio lo de las cotizaciones de todo el año, porque tiene ese recursito ahí que le entró por una cosecha, porque fue un buen momento, entonces paga una única cotización con las cotizaciones de todo el año y eso le va permitiendo ir teniendo ahí su ahorrito para su vejez. Doctor Alfonso, ¿es cierto que es inconstitucional la forma en la que ustedes aprobaron la pensional en la Cámara de Representantes, tal y como argumentan algunos opositores? Pues eso lo tendrá que determinar la Corte Constitucional, pero yo creo que no. El debate logró darse en todo el Senado, logró avanzar en comisión séptima, en donde hay representantes de todos los partidos. Quedó en efecto allí expuestas las discusiones. En la plenaria logramos avanzar en el debate de la ponencia negativa y de la ponencia positiva que tuvieron cada una más de 2 horas de discusión, así que logramos avanzar en el debate. Esto fue una medida, digamos, un recurso que no nos quedaba otro, porque tenemos la plena certeza de que si llegaba este texto a conciliación, esa conciliación no iba a ser agendada en este poco tiempo que quedábamos. Además, llevamos ya 4 jornadas o 5 jornadas del último debate y no hemos podido avanzar sino 6 artículos. Entonces, pues cuando vimos esto, dijimos, esto no va a avanzar, llegaron el último día 100 recusaciones nuevas, que otra vez nos ponían en esta situación de enviar a comisión de ética, de que los congresistas tuvieran que salirse de la plenaria y no hubiese quórum por estas recusaciones. Dijimos, esto es una sin salida, nos están llevando al peor escenario, esto no hay que alargarlo más. Y bueno, pues fue un recurso de la bancada del gobierno. Yo pues por supuesto tuve muchas dificultades para aceptarlo porque habíamos trabajado demasiado, habíamos mejorado la reforma de manera significativa, era mucho más linda esta reforma que
que venía trabajándose en Cámara, pero ante las condiciones políticas pues no nos quedó otra opción. Y yo realmente no creo que sea inconstitucional, pero bueno, es la Corte la que tendrá que decir. Doctor Alfonso, pero la representante Alejandra Vázquez, quien forma parte del pacto histórico, ha dicho que los tiempos estaban dados para deliberar y que pudo más el afán por sacar adelante la reforma. ¿Usted qué opina? No es cierto. Miren, era viernes, sábado y domingo era muy difícil lograr quórum. Quedan 3 días de esta semana de debates y 2 de esas jornadas van a ser para la oposición. Un día de agenda de la oposición, obviamente ahí nos iba a agendar la reforma pensional por obvias razones, ellos se han opuesto a ella, entonces no la iban a meter en el orden del día, y una moción de censura que no permite que ningún otro tema se agende dentro del orden del día. Y los 2 días son de oposición, o sea, realmente no nos quedaba sino un día de esta semana. Y lo que les cuento, el viernes 6 de la tarde habíamos logrado avanzar solo 6 artículos de 95 y fuera de eso llegaron 90 recusaciones nuevas. Entonces íbamos otra vez a volver a empezar, es decir, la gente saliéndose porque está recusada y por tanto falta de quórum, o sea, era imposible avanzar. Pero lo más grave de todo es que si hubiéramos avanzado, si hubiéramos logrado un texto votado artículo por artículo como proponía la oposición, era muy posible que Senado, el presidente del Senado, el doctor Name, no agendara la conciliación y terminara hundiéndose por una cosa de esas, porque no se agendara la conciliación allá en Senado. Entonces, era mucho el riesgo, era muy poquito el tiempo, no es cierto que tuviéramos tiempo suficiente, no es cierto. Como les digo, 2 días de oposición esta semana de 3 que nos quedan, así que, pues bueno, fue el recurso de último momento que nos tocó aplicar. Doctor Jiminson Rojas, experto abogado en Derecho Laboral de Colombia, muchas gracias por estar hoy en Econoticias, por contarle a los colombianos cómo es el ABC de la reforma pensional de nuestro país. Muy amable. Juan Pablo, le agradezco la invitación únicamente para dar estos tips de pronto de la reforma pensional que son importantes respecto a, digamos, aspectos diferentes a los que se han venido hablando. Esta reforma le permite a las personas que no se han podido trasladar a los fondos y que les faltan menos de 10 años trasladarse en un periodo de 2 años, o sea, eso va a descongestionar el sistema judicial. Trae la posibilidad de que las mujeres se puedan pensionar de manera anticipada y también una rebaja de semanas por cada hijo. Trae la posibilidad de que personas que llegan a 1000 semanas y a la edad y no pueden seguir cotizando puedan pensionarse anticipadamente y de su pensión les descuenten para aportar y lograr su pensión. Es decir, trae diferentes figuras que me parece que son interesantes y que van a beneficiar a los afiliados al sistema pensional. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Representante ponente de la reforma pensional en Colombia, tolimense, Marta Alfonso, muchas gracias por estar hoy en Econoticias de Ecos del Conveima. Usted es muy amable. A ustedes muchas gracias, feliz día.